Hola, te agradezco por ingresar a este video. En primera instancia vamos a hacer una caracterización geofísica de un fenómeno sucedido en el año 1999, el 25 de enero en Colombia, más específicamente en el eje cafetero, en los departamentos de Risaralda y Quindío. Eso sucedió cuando un terremoto de magnitudes 6.2 en la escala de Richter abatió estas zonas. En primera instancia se van a tratar varios fenómenos aquí presentes, en los cuales se encuentran los terremotos y procesos de geomorfología. Se dice que los terremotos surgen o suceden cuando se chocan las placas tectónicas. De aquí surge una liberación de energía en el curso de reorganización de materiales de la corteza terrestre. Ahora tenemos que hablar de su historia. El estudio de los terremotos se le denomina como sismología, aunque esta es una ciencia relativamente reciente, dado que hasta el siglo XVIII estos fenómenos se les entendía más como un castigo divino por parte de deidades por los malos comportamientos de la humanidad. Ahora vamos a hablar brevemente de las causas que pueden provocar un terremoto. Primero, desprendimiento de rocas en las laderas de las montañas. Segundo, actividad subterránea originada por un volcán. Tercero, actividad subterránea ocasionada por el hombre como resultado de experimentos nucleares. Última, la fuerza que ejercen los millones de toneladas de agua acumuladas en represas y lagos artificiales. Este territorio sucedió en el eje cafetero debido al alto riesgo sísmico que este contenía, debido a la triple unión que ocurre en la esquina de la placa sudamericana, donde las placas de Nazca y placa del Caribe convergen entre ellas. Para ir dando fin a este punto se tiene que ver el concepto de geomorfología. Este es el análisis de la corteza del planeta, los materiales que lo forman y las variaciones de su origen. Hoy vamos a tener el placer de entrevistar a los hermanos Restrepo. Sus nombres son Ciro y Marcos, oriundos de la ciudad de Armenia, y estamos muy complacidos de que nos compartan su historia. Muchas gracias, señorita. Mi nombre es Ciro Restrepo. Qué bueno que sepan ustedes dónde queda Armenia. Armenia está localizada a 265 kilómetros al occidente de Bogotá, de la capital de Colombia. Tiene una extensión territorial de 121 kilómetros y su altura es de 1480 metros sobre el nivel del mar, mi hermano. Bueno, me gustaría que me compartieran acerca de sus testimonios de aquel día fatídico 25 de enero de 1999 que ocurrió un terremoto que agravó pues la situación en el país y en la ciudad de Armenia. No, pues eso es muy duro. Yo le cuento, nos encontrábamos en Bogotá. A saber sobre ese suceso tan duro, pues salimos corriendo como alma que lleva el diablo. Fuimos al aeropuerto El Dorado, donde sobre las 3 de la tarde pudimos abordar el primer vuelo, porque era el único. Lo abordamos desde Pereira, hermanito mío. Solo teníamos cabeza en ese momento para pensar en nuestra familia, a ver qué le había pasado. Viajamos angustiosamente, todos los hermanos, mediante había un sentimiento encontrado. Es que uno recordarle mucha tristeza, se le quita uno hasta el habla. Cuando llegamos cogimos un taxi que nos llevó hasta Armenia. Vimos una afectación casi como de 75% de muertos. Eso sumaba más o menos para más de 1171 y más de 4000 y pico heridos. Es una cosa impresionante. Las ambulancias y todo el mundo, y la policía, el ejército, uno no sabía qué hacer, uno estaba ya desesperado con esa noticia. El reencuentro de todos nosotros fue algo inolvidable, estar con la familia, compartir con ellos esos momentos y esos años de nosotros tan espectaculares. Los abracé y le pedí mucho a mi Dios por tenerlos aquí conmigo. Sí, fue un milagro. Los milagros sí existen, pues. Verlos vivos y agradecerle a pesar de toda esa tragedia y demás, con el fin de expresarle lo que dijo algún autor importante, Jorge Luis Borges. Los milagros tienen derecho
a poner condiciones. Esto es muy importante. Eso fue una tragedia, ¿no, hermano? Muy triste, mi hermano, pero vamos para adelante. Listo. Muchísimas gracias. Me corresponde presentarles las afectaciones a la infraestructura. Los daños causados por el terremoto a la infraestructura de transporte y comunicaciones no fueron de muy grandes magnitudes, pues en la zona más próxima al epicentro no existía el tipo de infraestructura más susceptible a daños severos, como puentes largos o plantas transmisoras de televisión. Por otra parte, el elemento singular de infraestructura que más daño sufrió fue el edificio del terminal y la torre de control del aeropuerto El Edén de Armenia. En segunda instancia, la vialidad no urbana sufrió daños de consideración solamente en puntos muy específicos. Los de mayor significación se localizaron en la carretera nacional entre Calarcá e Ibagué, en la localidad de La Línea, en la frontera entre los departamentos de Quindío y Tolima. El terremoto causó derrumbes sobre ella, las cuales mantuvieron cortada el tránsito durante unos 2 o 3 días. Por otro lado, la vialidad urbana no sufrió daños de consideración. Sin embargo, como en el caso del tránsito no urbano, los viajes efectuados frecuentemente enfrentaron la necesidad de usar rutas alternativas, más largas o costosas que las habituales. Posteriormente, de forma decreciente a lo largo de las semanas, las obras de demolición de edificios declarados inseguros siguieron obligando el desvío del tránsito hacia vías alternativas. Concluyendo, el monto de los daños totales directos e indirectos causados por el sismo el 25 de enero ascendió a más de 2.786 miles de millones de pesos colombianos. Se aprecia que la pérdida de acervo, de producción y de infraestructura representan en este desastre la mayor proporción del daño, casi el 90%. Se aprecia asimismo que por los sectores los más afectados fueron los sociales, con una altísima proporción del daño concentrada en la vivienda, el 73% del total. Las pérdidas en los sectores productivos representan menos del 12% del daño total y las pérdidas en manufacturas son apenas el 1.2%. Como lo podemos percibir en la imagen trasera, la más afectada fue Armenia con el 61% total. Les dejaré la imagen para que la vean con mayor precisión. Gracias. El terremoto del eje cafetero de 1999 fue un sismo que ocasionó terribles daños en los departamentos de Quindío y Risaralda, en Colombia. Este hecho ocurrió el lunes 25 de enero de 1999 con una magnitud de 6.2 en la escala de Richter y con una réplica de 5.4 ese mismo día. Las afectaciones causadas por este fueron más de 4.765 heridos, más de 95.000 casas destruidas o averiadas y más de 13.000 estructuras industriales completamente destruidas. Este terremoto tumbó el 75% de Armenia, dejando así un saldo de 1.125 muertos. El sismo se sintió en los departamentos de Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Cauca. Entre las edificaciones más afectadas se encuentran la estación de bomberos, el cuerpo de policía del Quindío, la sede de la Defensa Civil y el batallón del Ejército. El 25 de enero fue declarado un día cívico en conmemoración para todas las víctimas. En cuanto a cifras y estadísticas, los sectores sociales fueron los más afectados, con una altísima proporción del daño centrada en la vivienda del 73% del total. Las pérdidas en los sectores productivos representaron el 12% e incluso menos en daños. Fábricas, entidades y propiedades privadas como fincas tuvieron grandes pérdidas económicas en la región. De igual manera, el vandalismo que hubo días posteriores a la tragedia afectó aún más las zonas comerciales. En materia de empleo, la población que antes del terremoto se encontraba laborando, 132.820 personas, o sea, el 45% de ellas perdió su empleo. Por otro lado, cerca de 16.274 que estaban en búsqueda de un empleo, el 94% siguió en esa condición y solo una pequeña parte tuvo alguna vinculación laboral como remoción de escombros. En el caso de la ciudad de Armenia, el desempleo alcanzó el 56% de los habitantes, unas 42.418 personas. Se recogió información sobre 22.949 propiedades, de las cuales 9.378 se perdieron totalmente o quedaron inutilizables. Las propiedades se refieren a locales, comercios, fábricas, vehículos y otros bienes. El 61% de esas propiedades corresponden a la ciudad de Armenia. En el sector cafetero, debido a que la fecha de ocurrencia del terremoto no se habían iniciado las labores de cosecha del grano, las pérdidas registradas corresponden en su totalidad a la destrucción parcial o total de los beneficiarios de café y de otras construcciones, tales como estanques para el almacenamiento de agua, bodegas, campamentos y otros daños. En ese sector corresponden básicamente a infraestructura productiva y en menor medida a pérdida de producción debido al mal estado de las vías de salida desde los predios, así como la muerte de animales tales como lo son la agricultura.
daños en las instalaciones agroindustriales y falta de suministro de agua para procesar materias primas.